8:31 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo y justamente hoy se cumplen 6 meses de la invasión a Ucrania. Para conocer el balance de las repercusiones mundiales de esta guerra tenemos como invitado a Andrés Servín. Él es internacionalista y además presidente del Think Tank Regional de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Buenos días, señor Andrés. Gracias por acompañarnos en Buenos Días. Buenos días, Marjorie. Gracias por la invitación. Ya para comenzar, pues el día de hoy se cumplen 6 meses de esta invasión de Rusia a Ucrania. Los analistas pensaban que iba a ser una invasión de corto tiempo, llevamos ya medio año. Los ucranianos justamente hoy también conmemoran la independencia de su país. Sin embargo, pues las autoridades han alertado acerca de estas amenazas y justamente hoy ellos amanecieron con bombardeos de Rusia en las principales ciudades de Ucrania. A 6 meses de esta invasión, ¿cuál pudiese ser el balance? Bueno, un primer balance va en la dirección de considerar que esto va a ser una guerra que se va a prolongar, que no se va a acabar rápidamente, a pesar de las expectativas iniciales, y que desde luego está condicionada por la disposición de ambas partes a iniciar algún tipo de conversaciones que lleven a un acuerdo de paz. Si no me equivoco, entre ayer y hoy Zelensky ha manifestado claramente que no hay ninguna negociación hasta la victoria de Ucrania sobre Rusia, lo cual es un poco, me parece un poco desproporcionado con respecto a la correlación de fuerzas, por más que desde luego detrás de Ucrania está todo el apoyo de Occidente de la OTAN, ¿no? Sí, justo en esas declaraciones él decía que antes se hablaba de la paz, ahora se está hablando de la victoria. ¿Cómo toda esta Correcto. situación ha afectado la economía mundial? Porque sin duda alguna, desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista del impacto económico, esto ha repercutido a los países del mundo. Sí, evidentemente las sanciones económicas aplicadas por Occidente a Rusia en el marco de la guerra han tenido un efecto boomerang sobre la economía internacional en general, con todas las secuelas que sabemos en términos del incremento de los precios de los combustibles, las dificultades en términos de seguridad alimentaria para gran parte de la población del mundo y así sucesivamente. Ahora, creo que es más importante tener en cuenta que esto también ha generado una fractura o un quiebre muy claro en el sistema internacional entre aquellos como los aliados que están apoyando a Ucrania y que de hecho han participado en la plataforma de Crimea, en la reunión de ayer virtualmente, incluyendo países que no están directamente vinculados al escenario de la guerra, como Japón o como Nueva Zelanda, como Australia, lo que marca sí un alineamiento muy claro de todos los aliados de Occidente frente a esta situación. Pero la contrapartida es la que a veces perdemos de vista cuando miramos solamente a Occidente. Están sucediendo cosas en Asia, y particularmente en el ámbito euroasiático, que marcan este quiebre, este cisma del que estoy hablando, porque lo que se está generando primero es que muchos de los países euroasiáticos han mantenido una posición neutral o de no condena a la invasión rusa. Por otro lado, se ha ido generando un proceso en donde se han ido articulando acuerdos para crear un espacio desdolarizado en el ámbito euroasiático. Esto se inició en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, ha avanzado también en el marco de los BRICS, y esto puede implicar realmente una especie de desdoblamiento del proceso de globalización, sino asociado además a una desaceleración económica en general, en donde probablemente veamos la emergencia de instituciones de gobernanza global de un lado y del otro, que no necesariamente, a veces pueden ser compatibles, pero eventualmente pueden ser contradictorias. Lo que estamos asistiendo es realmente a una transición global en donde tenemos un bloque claramente identificado con las fuerzas atlánticas, Occidente, y otro bloque emergente que no sabemos hasta qué punto tiene consistencia, porque es bastante heterogéneo, pero que sí no está dispuesto a jugar las reglas de juego de Occidente. Muchas personas se preguntan, señor Andrés, si con el poderío de Rusia podría Ucrania realmente recuperar el control de Crimea, porque dicen que para las partes perder Crimea es visto como una amenaza existencial. ¿Por qué es tan importante?
Bueno, yo creo que Ucrania ha levantado este tema en los últimos días con mucha fuerza de la recuperación de Crimea, que además ha venido asociada a una ofensiva y a una serie de ataques ucranianos en Crimea. Yo creo que es extremadamente difícil, pero desde luego muchas veces los analistas nos equivocamos en esto, pero en términos de la correlación de fuerzas me parece un poco difícil que haya una recuperación del espacio del Donbass y de Crimea por parte de Ucrania. Yo creo que si se va a llegar a algún tipo de acuerdo en algún momento, va a pasar por un reconocimiento del territorio que ya ha sido ocupado por Rusia y algún tipo de acuerdo en base a eso. En este momento la posición de Zelensky es muy radical en el sentido de que vamos hasta la victoria, cuenta con el apoyo de la OTAN y de los aliados occidentales, pero esto vamos a ver cómo funciona en el momento en que se agraven las crisis económicas respectivas en los países de la Unión Europea, en particular con la entrada del invierno y la reducción de la llegada de combustibles, entre otras cosas, ¿no? Ya estamos viendo algunos indicadores bastante llamativos en el ámbito de las economías europeas, en términos de inflación, en términos de desabastecimiento, y desde luego esto se va a agravar cuando la llegada del gas ruso, por ejemplo, en el caso de Alemania, se reduzca más aún en medio del invierno. Es decir, que cuando haya más presión por las condiciones, estos países aliados a Ucrania pudiesen ceder, porque como usted bien lo dice, tanto la Unión Europea como la OTAN expresaron este martes que continuarían brindándole este apoyo a Ucrania el Correcto. tiempo que sea necesario. Pero ¿cuánto tiempo más puede aguantar Ucrania? Bueno, no solo cuánto tiempo más puede aguantar Ucrania, sino cuánto tiempo más pueden aguantar, por ejemplo, los países europeos en proveerle de suministros, armas, municiones para poder enfrentar a los rusos. Tampoco la disponibilidad los países europeos en el ámbito armamentístico es inagotable, tiene una limitación. Desde luego, detrás de todo esto está el gran actor más poderoso que es Estados Unidos, pero Estados Unidos también está confrontando sus propios problemas desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Parece que ha soslayado el tema de la recesión, pero la inflación sigue creciendo y esto ha generado también toda una serie de reacciones de carácter político. Es posible que en las elecciones de medio término los demócratas pierdan escaños en el Congreso. Entonces, todo esto configura una situación, además, en Estados Unidos de polarización política extrema, y sabemos lo que está pasando en torno a la figura de Trump y la pelea misma dentro del Partido Republicano en cuanto a quién va a ser el candidato posible de los republicanos para las próximas elecciones presidenciales. Y por otro lado, tenemos a un presidente que es la única alternativa aparentemente en este momento para el Partido Demócrata, para lanzarse a una reelección, pero es un presidente de edad avanzada con algunos, digamos, elementos de su capacidad física reducidos, ¿no? Sí, señor Andrés, hay mucha expectativa sobre los ataques de Rusia a las plantas nucleares en Ucrania y muchísimas personas se preguntan, ¿realmente Rusia utilizará su arsenal nuclear? ¿En qué momento puede llegar a sentirse verdaderamente que está en peligro? Yo creo que por el momento Rusia está esgrimiendo eso como una carta y amenazando con esa posibilidad, perdón, No se pero preocupe. de hecho, hasta ahora no tenemos ningún elemento para considerar que esto se concrete. Ahora, insisto, es decir, nosotros los analistas analizamos, pero muchas veces nos equivocamos. Esta es una hipótesis con la que estamos trabajando de que es, a mi manera de ver, dudoso que Rusia recurra al arsenal nuclear a menos que haya una escalada creciente y ya no solamente en el ámbito del escenario europeo, porque nosotros estamos concentrados en el tema de Ucrania, pero nos estamos olvidando que el gran punto donde puede, la región donde puede producirse un gran estallido es en realidad en el ámbito del Indo-Pacífico, particularmente en el Mar del Sur de la China y en el estrecho de Taiwán. Los analistas han dicho que en una guerra como esta no hay ganadores, todo lo contrario, parte y parte han perdido, según las estimaciones estadounidenses. Sitúan el número, por ejemplo, de muertos o heridos rusos hasta en 80.000, es decir, más de lo que sufrió la Unión Soviética durante toda la guerra en Afganistán. Si pudiésemos hablar de un balance y de un estatus desde el punto de vista táctico militar, ¿en qué condiciones se encuentra Rusia versus Ucrania?
Yo creo que aquí el punto no es tanto en términos de bajas de lado y lado, que las hay y son significativas, sino en términos de la sostenibilidad de la capacidad militar a mediano y largo plazo. Y si Occidente empieza a perder capacidad de apoyo a Ucrania, y Rusia sigue insistiendo con su presencia en los territorios ocupados, eventualmente con una ofensiva, yo creo que todo está a favor de los rusos y algunos analistas consideran eventualmente que ya de hecho los rusos, a pesar de la contraofensiva ucraniana, han ganado la guerra. Esto no significa que, lo que usted señaló muy claramente, no significa que si alguien gana la guerra, ganan efectivamente. Van a perder por ambas partes en términos de pérdidas humanas, pérdidas de material bélico, pérdidas de suministros en general. Pero lo cierto es que en este momento, si analizamos fríamente la situación, más allá de las ofensivas y contraofensivas, estamos en una especie de empate técnico en donde no se sabe por dónde va a derivar la salida de esta situación en términos de quién va a salir victorioso en la guerra, ¿no? Esto además tiene que ver con los objetivos que se plantee Putin, que tampoco nadie está muy claro al respecto. Si Putin aspira solamente a que desde la perspectiva rusa se recupere el Donbass, se conserve Crimea y eventualmente se extienda la ocupación rusa hasta conectarse con el Transnistria y de esa manera convertir a Ucrania en un estado mediterráneo sin salida al mar, bueno, es una alternativa. La otra alternativa puede ser, bueno, quedar donde están en este momento y empezar a negociar. Bueno, hay muchos escenarios posibles en términos de la negociación. Es muy difícil decir en este momento hacia dónde va a ir, más después de esta afirmación tan tajante de Zelensky. Yo insisto sobre esto, que no va a haber paz hasta que no logremos la victoria. Y yo tengo mis serias dudas de que realmente Ucrania pueda lograr una victoria sobre Rusia. Hay una ambivalencia sobre cómo se pueden desarrollar los hechos. Algunos analistas señalan que esto se puede extender 6 meses más. Pero tenemos una duda con respecto a las consecuencias o el impacto de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia. Hay quienes señalan que al final de todo este proceso Rusia va a terminar más pobre y más dependiente de China que antes. Hay otros que señalan que las sanciones no han tenido impacto en la economía de Rusia. ¿Qué piensa usted? Bueno, hay algunos indicadores que muestran que por el momento el impacto sobre Rusia de las sanciones ha sido limitado, es decir, hay un fortalecimiento del rublo, se han incrementado las reservas del Banco Central, en fin, hay un panorama económico en Rusia que no es tan negativo como se esperaba como consecuencia de las sanciones. Lo que sí va a suceder seguramente es que va a haber un impacto sobre la capacidad de desarrollo industrial de Rusia, obviamente por las sanciones mismas, pero aquí está el factor también de la relación con China, y este es un factor que yo insisto mucho desde hace varios años sobre la convergencia estratégica entre China y Rusia. Y es muy llamativo que en este alineamiento entre China y Rusia, que no es una alianza militar todavía, pero que sí implica cada vez mayor cooperación militar y están haciendo ejercicios conjuntos, en fin, tiene una presencia en Eurasia crucial para la estabilidad de Eurasia. Y en este contexto hay que tener en cuenta cómo puede desarrollarse de aquí en adelante esta convergencia entre Rusia y China, en donde hay una cierta complementariedad, desde luego hay una simetría entre las economías de China y de Rusia, pero la gran expectativa es, por parte de Rusia, es contar con ese aliado y otros aliados en el ámbito euroasiático. No nos olvidemos que hay una organización que sí se ha venido desarrollando por el impulso que le han dado Rusia y China, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, en la cual participan no solamente los estados de Asia Central, sino también la India y Pakistán, y ahora acaba de incorporarse Irán. Es decir, ahí hay todo un conglomerado de estados que han generado un entramado institucional muy importante en el ámbito euroasiático que funciona como contrapeso a la visión que nosotros tenemos de la supremacía del ámbito atlántico, del ámbito occidental. Y este es un punto fundamental que cuesta mucho entender porque nosotros tenemos una mirada básicamente occidental y lo vemos desde Occidente, pero están pasando cosas en el ámbito euroasiático, en Asia en general, que habría que comenzar a entender bien para ver cómo se está configurando esta especie de partición en 2 o 3 o 4 bloques de acuerdo a las áreas de influencia
influencia en el sistema internacional. Y aquí viene toda la discusión del fin del mundo unipolar bajo la supremacía de Estados Unidos y la deriva hacia un nuevo orden mundial que nadie sabe muy bien si va a ser bipolar, de confrontación entre Estados Unidos y China básicamente, o si va a ser multipolar con otros actores como Rusia, por ejemplo, o la India misma, pesando en la dinámica de ese sistema. Yo diría para concluir una cosa muy importante y es que por primera vez estamos asistiendo a que actores no occidentales están planteándose que quieren ser parte de los que formulan la regla de juego del sistema internacional. Y de ser tomadores de las reglas de juego que ha estado imponiendo tradicionalmente Occidente, quieren ser generadores de esas reglas o participar en la formulación de esas reglas. Y aquí es donde vamos a encontrar un gran problema en términos de la gobernanza mundial y desde luego de los ámbitos multilaterales que hasta este momento han funcionado mal que bien, ¿no? Pero ya hemos visto el rol de las Naciones Unidas en tratar de solventar el problema de Ucrania y las limitaciones que eso implica para las Naciones Unidas. Sí, por un lado Putin ha dicho que el tiempo está a su favor y que lograría que se fracturara Occidente ante las presiones económicas en los próximos meses y por el otro vemos que los mandatarios de varios países del mundo se están reuniendo para hablar sobre esta situación de Crimea. ¿Cuál cree usted que pudiesen ser los resultados de estos encuentros? Yo creo que hay claramente un intento de aglutinar a los aliados en cada uno de los espacios, ¿no? Y alinearlos en función. En Occidente está muy clara la línea de alineamiento, digamos, que impone Estados Unidos y en asociación con la Unión Europea y los Estados europeos. No está tan claro cómo se va a conformar el bloque o los bloques en el ámbito asiático. Y ahí es donde vamos a ver qué tipo de sistema internacional vamos a tener de aquí en el futuro y cómo va a estar funcionando. Esperemos en términos de algún tipo de acuerdo que permita algún tipo de estabilidad y de paz a nivel mundial. Esperemos que esto nos lleve a nuevos escenarios de conflictos y desde luego a la posibilidad de que se desencadene un conflicto de carácter global. ¿Cómo lo ve usted después de 6 meses haciendo todo este análisis con el conocimiento de cada una de las partes, las reacciones de los aliados para cada uno de estos países, de Rusia y Ucrania? Si pudiésemos compartir con la audiencia esas conclusiones internas que usted tiene, ¿cuáles serían? Yo diría que estamos en un proceso en donde todavía no está muy claro cómo se están conformando las alianzas. Hay algunos actores que tienen posiciones ambiguas en frente a estas alianzas o que tratan de mantener un cierto grado de no alineamiento o de neutralidad. Caso más típico es la India, pero también los países de la ASEAN. Y en este contexto todavía no sabemos cómo se van a definir las tendencias que en este momento estamos marcando de aquí a un año, 2 años, ¿no? Pero lo más probable es que tengamos realmente una partición del sistema internacional y la emergencia de nuevas formas de gobernanza, particularmente en el ámbito financiero, que compiten entre sí a nivel global. Háblenos un poco acerca de la importancia de esta segunda cumbre de Crimea. Veíamos este encuentro este martes y se habla sobre intensificar el diálogo, sobre tomar medidas para fortalecer esta plataforma internacional de Crimea. Háblenos un poco acerca del rescate de estos encuentros buscando el presidente Zelensky alianzas importantes. Bueno, yo creo que el presidente Zelensky muy consistentemente trata de mantener el apoyo de Occidente a su posición y eventualmente a la capacidad de enfrentamiento de Ucrania con Rusia. Ahora, la plataforma se creó el año pasado. Ahora estamos viendo que en esta reunión asistieron muchos mandatarios en forma virtual, pero pocos en forma presencial, y además estamos viendo, como decía, la participación de Japón, Nueva Zelanda, que parecieran estar fuera del ámbito del escenario europeo y sin embargo sí son parte de los alineamientos en el ámbito asiático. Esto es importante tener en cuenta porque estamos trasladando esta problemática, no solamente, no la estamos limitando al escenario europeo, sino que la estamos trasladando a un ámbito global que incluye especialmente el sudeste asiático. Entonces, ahí habrá que ver cómo se van decantando estas alineaciones, yo insisto, y las alianzas consecuentes. Y ahí, solamente a título
de titular, valga la redundancia, hay una posición muy interesante desde América Latina, que estamos planteando algunos, que es una posición de no alineamiento activo, es decir, nosotros necesitamos estar en medio de esto, tratando de tener cooperación y intercambio y diálogo con todos los actores y no necesariamente estar alineándonos con unos o con otros en una confrontación que pueda desarrollarse a futuro. Muchas personas se preguntan, una guerra que tiene costos cuantiosos desde el punto de vista económico, implica justamente el apoyo de muchos aliados. ¿En qué situación se encuentra en este momento Putin? Porque veía los resultados de una encuesta donde decían que la mayor cantidad de los empresarios estaban de acuerdo con esta invasión de Rusia a Ucrania y que la manipulación de los medios de comunicación también estaba logrando que la sociedad civil rusa viera con buenos ojos esta invasión y de hecho hablaban acerca del respaldo que le brindaba la población aparentemente a Vladimir Putin. Primero que tenemos que tener en cuenta que en toda guerra hay alguien que saca provecho y hay sectores de lado y lado que se están beneficiando de la guerra. Y sabemos que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, han pasado cosas raras con el armamento que se le ha provisto desde Occidente. No sé si recuerda el caso del avión ucraniano que se estrelló cerca de Belgrado, cargado de armas dirigidas hacia Asia, y de dónde salían esas armas. Lo mismo podemos decir del lado ruso. Hay un sector de la élite económica que está muy asociado a las decisiones que toma Putin. En eso ha habido un cambio radical con respecto a lo que era la oligarquía rusa en la época de Yeltsin. Esta depende enteramente de Putin. Y desde luego también está haciendo probablemente pingües negocios con el tema de la guerra. Entonces, desde el punto de vista de las élites económicas, probablemente hay sectores que se benefician de lo que está pasando, muy claramente. Desde el punto de vista de la sociedad rusa, desde luego, es muy difícil establecer claramente, porque no hay encuestas fiables, digamos, cuál es la posición de la sociedad rusa, pero yo diría que dada la historia rusa y dada el nivel de desarrollo de una visión nacionalista rusa muy radical, lo que se dice en términos del apoyo que sigue manteniendo Putin en la guerra en Ucrania por parte de la población rusa es cierto. A esto hay que sumar desde luego que hay una cantidad de medios que están neutralizados o censurados y consecuentemente la información es unilateral. Pero no nos olvidemos que la guerra, por ambas partes, consiste fundamentalmente también en la desinformación mutua que se produce. Entonces, tanto las fuentes occidentales como las fuentes rusas, siempre hay que verlas con signo de interrogación y tratar de buscar una visión más objetiva y equilibrada de qué es lo que está pasando en realidad. En realidad, en Rusia, en este momento, se han suprimido muchas fuentes independientes, muchas de las cuales han tenido que trabajar desde afuera, y no toda la población rusa accede a esas fuentes. Si pudiésemos hacer una evaluación en este momento de cuál sería la participación, cuál ha sido en estos 6 meses la participación del presidente ucraniano en contraparte, que empezó sin el apoyo total de la población, pero que en este momento se ha convertido en un héroe nacional. ¿Cuál sería? Muchas personas han dicho por qué Putin no ha tomado Kiev, por ejemplo, la capital de Ucrania. Bueno, yo no sé si Putin quería tomar Kiev. Esa es la gran pregunta. Es decir, no sé si eso no fue parte de una ofensiva para después asegurar lo que realmente quiere asegurar, que son los territorios del Donbass, donde estaba el conflicto desatado ya desde el 2014. Entonces, esta es una pregunta que nadie puede contestar porque está en la cabeza de Putin, obviamente. Sí. Pero lo cierto es que en este momento estamos en una situación relativamente de impas, yo diría, en donde ahí sigue la confrontación, probablemente continuará por un periodo largo, todo depende de la capacidad de proveer los elementos necesarios para continuar la guerra de lado y lado. Hay que ver si Occidente tiene la capacidad de seguir sosteniendo este apoyo a Ucrania, por cuánto tiempo, sin fracturarse internamente, y hay que ver quiénes son
del lado de Rusia quiénes son los que están dispuestos a seguir apoyando. No nos olvidemos que no es que Rusia sea un Estado totalmente aislado, eso es una visión que se plantea mucho en Occidente, pero tiene sus aliados dentro del ámbito de las ex repúblicas soviéticas, que forman parte de distintos mecanismos, por ejemplo, la Unión Económica Euroasiática, la Organización del Estado de Seguridad Colectiva, tiene un proceso de armonización entre la Unión Económica Euroasiática y la iniciativa de la nueva ruta de la seda de China. Entonces, hay toda una serie de mecanismos en donde no necesariamente se los puede titular como alianzas específicas, pero sí de países que toman posición a favor de Rusia. Entonces, este balance es el que vamos a ver cómo se desenvuelve en los próximos años, más que nada porque, insisto, yo creo que hay una especie de partición, de quiebre en el sistema internacional que vamos a ver cómo se recompone o cómo se termina de descomponer. ¿Usted cree que de mantenerse esta guerra seguirá impactando económicamente a los países del mundo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la guerra de Ucrania es un punto de inflexión para la economía internacional. Estamos viendo los efectos no solamente en términos de desaceleración económica en general, de las limitaciones que se han impuesto al intercambio comercial. Eso afecta la interdependencia que se había desarrollado con la globalización. Tenemos también efectos de otro tipo sobre las regiones más golpeadas en términos de provisión de alimentos, no solamente de combustibles. Y África es uno de ellos. Y por eso también hay un juego, y yo insisto de nuevo en mirar lo que pasa del otro lado. Hay un juego. En este momento los BRICS están planteándose unos BRICS Plus. ¿Qué quiere decir BRICS Plus? Bueno, que vamos a incorporar a países del sur global. Es decir, hay una búsqueda de establecer alianzas con países del sur global para favorecer una posición del el ámbito euroasiático frente al ámbito atlántico, para llamarlo de alguna manera. Señor Andrés, gracias por esta entrevista, la disfruté mucho. Qué manera tan didáctica de compartir con la audiencia temas que son tan complejos. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Muchísimas gracias, igualmente. Y gracias por la invitación. Estábamos conversando con Andrés Servín sobre este tema tan complejo. Hoy se cumplen 6 meses desde la invasión de Rusia a Ucrania y en Ucrania están conmemorando justamente el Día de la Independencia en ese país. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Nos despedimos por el día de hoy. Les presentamos el resumen de lo que ha sido Buenos Días. Siemens está en conversaciones para reparar las plantas eléctricas en Venezuela tras obtener licencias en Estados Unidos. Por otra parte, profesores universitarios dicen que su sueldo disminuyó con el instructivo ONAPRE. Les contamos el día de hoy los detalles. También conversamos con Tomás Guanipa, secretario general nacional del Partido Primero Justicia. Analizamos la situación de los migrantes que llegan a Nueva York y conocimos los efectos globales de la invasión de Rusia a Ucrania. Ya para despedirnos, los dejamos con las impactantes imágenes de Júpiter que fueron captadas por el telescopio espacial James Webb en la NASA. En ellas se pueden apreciar 2 pequeñas lunas, anillos débiles y auroras en los polos norte y sur. Las auroras sobre los polos norte y sur de Júpiter se cartografiaron en colores más rojizos, mientras que la gran mancha roja, una tormenta más grande que la Tierra, aparece en blanco. Además, una imagen muestra los tenues anillos de Júpiter y sus lunas, Amaltea y Adrastea. Este telescopio, el James Webb, es una colaboración internacional entre la Agencia Espacial Estadounidense NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, en la que participan más de 10.000 personas. Con estas imágenes nos despedimos por el día de hoy y les esperamos este jueves en una nueva edición de Buenos Días.